Buenos días, hermanos, hermanas. Saludamos, como cada domingo también, a todos quienes nos sintonizan a través de nuestra página en internet en www.iglesiacristianalaserena.cl. Me informaba mi hermano Andrés que la verdad que hay bastantes, no sabemos quiénes son las personas, pero bastantes lugares que nos sintonizan todos los domingos, y la verdad que le agradecemos al Señor esa posibilidad de poder extender este servicio mucho más allá de lo que nuestros ojos ven. Entonces, damos gracias a Dios porque de alguna manera también tenemos una iglesia y un ministerio no virtual, sino que diríamos aprovechando la tecnología. Así que un saludo a todos aquellos que nos sintonizan y que Dios también les bendiga por medio de este servicio. El día de hoy vamos a concluir el tema de los 10 mandamientos, que lo terminamos oficialmente la semana pasada, pero vamos a hacer no un resumen, sino que entender qué es y la bendición que significa obedecer a Dios. Por supuesto, se incluyen los 10 mandamientos y se incluye todo aquello que Dios nos ordena en su palabra. Muchas veces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿por qué hay que obedecer? Y quizás la respuesta más próxima sería siempre, bueno, porque Dios lo dice. Y efectivamente es así y debiese ser así siempre en un primer momento. Pero también es importante, y es muy importante en realidad, saber y conocer lo que Dios realmente nos da por medio de la obediencia. Con Dios no nos podemos andar con dobleces. Dios, si dice algo, lo cumple, pero ese algo siempre está condicionado a nuestra obediencia. Y eso significa, ¿no es cierto?, que muchas veces nosotros, el pueblo de Dios, caminamos luchando por obedecer sinceramente, pero sin tener en mente que verdaderamente la obediencia a Dios es bendición. Bendición. Que las advertencias de Dios son buenas. Que Dios tiene razón, que Dios no nos dice lo que nos dice a través de su palabra para limitar nuestra vida, sino que justamente para poder cuidar nuestra vida. Nuestra vida es tan preciosa ante Él que Él dio su vida en la persona de nuestro Señor Jesucristo para rescatarnos. Por lo tanto, no quiere, como dice la palabra, hacernos mal, sino que quiere hacernos bien. Pero muchas veces nosotros nos empecinamos en buscar, ¿no es cierto?, situaciones en las cuales sabemos que Dios condena, porque esa es la palabra. Sabemos que son situaciones que Dios condena y abiertamente nos involucramos en ellas. La palabra, por ejemplo, dice que no nos unamos a un yugo desigual. Y los jovencitos, las jovencitas, es probable que lo sepan, o los hombres y mujeres también. Y muchas veces el saberlo, ¿no es cierto?, no produce ningún cambio porque es solamente un conocimiento intelectual. Hasta que no practicamos lo que sabemos, nunca veremos la mano de Dios. Y es así como uno a lo largo de los años, ¿no es cierto?, ha podido ver lo que Dios realmente hace en aquellos que obedecen y lo que no hace en los que no obedecen a un mandato de Dios. Que vuelvo a insistir, Dios no nos limita para limitarnos, no nos da límites para limitarnos, nos da límites para protegernos. Nosotros, recuerde que somos como ovejas y quizás peor que las ovejas porque no creemos saber y la verdad es que no sabemos hasta que conocemos lo que el Señor dice. Entonces también a uno le toca ver que la muchachita que hace 15, 20 años atrás, ¿no es cierto?, se enamoró de su galán, pero aunque parecía que era una buena persona, no era un hijo de Dios y ella pensó que podría convertirlo a través del tiempo y después llega a la oficina, ¿no es cierto?, y dice: pastor, creo que me casé con el anticristo. Porque se reveló realmente, una vez que me consiguió, se reveló quién era. Es así, hermano. ¿Y después qué?
separación, divorcio, y empiezan todas esas cosas, ¿no es cierto?, que ya no debieran haber nunca existido. No estoy diciendo que se garantice el 100% de todos los matrimonios de los que son cristianos, ¿no es cierto?, porque también después entramos a los niveles de madurez y todo esto, pero tenemos que tener un piso. Y ese piso Dios lo está entregando, porque sobre ese piso Él va a poder obrar bendición. Si nosotros no obedecemos la base del mandamiento, ¿por qué? ¿Por qué? Pregúntenme y pregúntense, ¿por qué es que debiésemos esperar que Dios bendijera algo que está en desacuerdo abiertamente con Él? Entonces, todo esto que la palabra de Dios tiene para nosotros es ciertamente para nuestro bien, para nuestro bien. Si nosotros obramos conforme a ella, podemos estar tranquilos, podemos estar en paz. Que pase lo que pase, Dios está en control. Dios está en control. Pero si yo desobedezco ese piso de la voluntad de Dios, ciertamente lo que pase, no sé a quién se lo voy a atribuir en realidad, pero a Dios no. Quizás a la misericordia de Dios en algún momento como hijo ya a veces, bueno, voy a hacer voy a hacer esto, pero eso ya va más por el lado de la misericordia de Dios en un momento determinado, personal que con cada uno de nosotros puede llegar a tener. Vamos a ir al Deuteronomio, que lo citaba nuestro hermano al principio, y vamos a ir al capítulo 26, versículo 16. Toda la palabra está una y otra vez haciendo alusión. Deuteronomio 26, 16. Deuteronomio 26, 16. Toda la palabra, digo, está totalmente cruzada de principio a fin por la palabra obediencia. La palabra obediencia, como dato, aparece 127 veces en la Escritura. Es una de las palabras que más se repite. Y si le sumásemos, ¿no es cierto?, las palabras que de alguna manera provocan una sinonimia entre el concepto de obedecer, porque la palabra obedecer también se asocia, por supuesto, indivisiblemente a la fe, porque el que cree, hace. Entonces, eso subiría prácticamente a más de 500 veces que se repite en la Escritura. Por lo tanto, la obediencia a Dios es un tema radicalmente importante, central en la formación de Dios a su pueblo. Es absolutamente importante, no es algo secundario, es algo absolutamente primario. Vuelvo a insistir, más de 127 veces como obediencia propiamente tal y más de 500 veces asociado con lo que significa el concepto de la obediencia. Dice el Deuteronomio capítulo 26, versículo 16, Jehová tu Dios te manda hoy. ¿Es Jehová tu Dios? Si la respuesta es sí, entonces lo que viene a continuación es para nosotros. Te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida, pues, de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma, es decir, con todo tu ser. Si es Jehová, Yahweh, Dios y tu Dios, entonces cuida de hacer lo que Él dice. Cuida de hacer lo que Él dice. Si no es tu Dios, estás abiertamente en posición de hacer lo que, entre comillas, tú quieras, pero finalmente nunca hacemos lo que queremos, o hacemos lo que dice Dios, o hacemos lo que dice el diablo. El mundo cree que es un libre pensador, pero el mundo está totalmente equivocado. El ser humano responde a dos influencias, la de Dios o la de Satanás. ¿Cuál es la diferencia de nosotros? Que nosotros sabemos esto y luchamos por hacer y cumplir la obediencia de Dios. Tú no tienes pensamiento propio. El pensamiento humano natural no existe. El pensamiento humano está completamente influido y en algunos casos poseído, ¿no es cierto?, por Satanás o por la influencia directa de Dios que parte con esa libertad sobre nuestra condición de pecado, de la culpa del pecado. Entonces dice, cuida por ponerlos por obra. Lo sé, pero necesito colocarlos por obra. ¿Para qué? Para que cumpla el efecto. Si solamente lo sé y no lo hago, dice Santiago que somos realmente como
creyentes olvidadizos. Creyentes olvidadizos. ¿Cuál es nuestra lucha diaria? Obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Luchar contra nuestra naturaleza caída, con la cual convivimos y conviviremos hasta el día en que Él nos redima, ¿no es cierto?, de esta tierra. Pero por lo pronto, ¿no es cierto?, yo tengo que entender que la obediencia a Dios tiene promesas también que son garantía para mi tránsito y mi peregrinaje por este mundo, mientras Él viene por nosotros. Entonces dice el versículo 16, ¿no es cierto?, que debemos ponerlos por obra con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Recuerde usted que cuando hablamos de alma, estamos hablando de todo nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, todo lo que es lo físico del ser humano se recluta en la palabra alma, ¿no es cierto? Y el espíritu es algo que era ajeno a nosotros y que vino a nosotros desde el momento en que nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces, hoy día, cada hijo e hija de Dios está, ¿no es cierto?, y tiene el poder de Dios para poder, ¿no es cierto?, sujetar esa naturaleza caída, carnal, que todos los días y a cada instante va a tratar de tomar el lugar que perdió. El lugar que perdió. Dice entonces, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. ¿Cuán importante es para Dios la obediencia de su pueblo? 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. El profeta Samuel, uno de los profetas más prominentes de la Biblia, dice, y él lo hace como una forma de pregunta, 1 Samuel 15, 22. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová? Y él mismo da la respuesta. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Se complace Dios en los sacrificios? Eso lo está diciendo directamente al pueblo de Israel, pero el principio sigue siendo el mismo. Israel había degenerado, recuerden ustedes, el concepto del sacrificio. Se había transformado sencillamente en una matanza de animales. Se había perdido completamente el sentido, el dolor, ¿no es cierto?, de que algo o alguien, en este caso un corderito inocente, pagara por mis pecados. El propósito era que el israelita viera que efectivamente había un inocente que no tenía nada que ver con su pecaminosidad, que ni siquiera tenía conciencia de esa pecaminosidad, pero que Dios pagaba ese pecado en la sangre de un inocente, un cordero. Pero cuando Israel creyó que esto era una matanza de animales, entonces comenzó a pecar deliberadamente, porque creyó que lo que se trataba, ¿no es cierto?, era de sacrificar animales. Muchos cristianos el día de hoy dicen, si Dios me perdona siempre, así que me doy licencia para pecar. Si Dios perdona siempre, Dios perdona siempre, Dios perdona siempre. Cuando alguien que se llama cristiano te habla de esa manera, tenlo por seguro que no es cristiano, que no ha entendido el sacrificio del Señor Jesucristo. Cada vez que nosotros cometemos pecado, abiertamente estamos otra vez siendo parte de la crucifixión de Jesús. Estamos siendo parte de la crucifixión de Jesús. A Jesús no lo crucificaron los judíos, a Jesús lo crucificó el pecado tuyo, mío, de los judíos y de toda la humanidad. Los judíos fueron un instrumento y hasta el día de hoy pagan el precio de ese error. Cuando ellos dijeron, la sangre del Mesías sea sobre nosotros, provocó lo que todo el mundo sabe acerca de la historia de este pueblo. Sin embargo, ha sobrevivido porque Dios no deja de cumplir sus promesas. No deja de cumplir sus promesas y las cumplirá hasta el final. Pero lo que estamos diciendo es que nosotros no debemos colocar la mayor atención en lo que hacemos para Dios como en lo que somos para Dios.
Eso es algo que lo he venido recalcando durante todo este tiempo, porque la gente se pregunta, ¿qué quiere Dios que yo haga? ¿No es cierto? Era la pregunta con la que nuestro hermano introducía un versículo del Deuteronomio también que habla de la obediencia. Y la gente inmediatamente empieza a divagar. Yo creo, a lo mejor Dios quiere que me vaya de misionero, a lo mejor Dios quiere que... Si nosotros nos deleitamos en el Señor, Él va a conceder la petición de mi corazón porque Él es el que la gobierna. Pero el Señor dice, obedéceme. Se complace en cuando le obedezco. Cuando le obedezco. Cuando en mi vida, ¿no es cierto?, confronto una situación en la cual verdaderamente mi carne está deseosa de tenerla, pero en mi oración lucho y el Señor me da esa convicción espiritual, ¿no es cierto?, y me da esa fuerza que no tengo para vencer ese pecado, entonces viene también, ¿qué cosa? Paz a mi corazón. Paz a mi corazón, gozo. Recuerde, los discípulos dicen que salieron gozosos. ¿Por qué? No porque les aforraron, sino eran masoquistas. Salieron gozosos porque a pesar que les aforraron, no negaron a Jesús. Ese es el punto. Entonces, cuando nosotros estamos frente a la tentación, Dios dice, ¿no es cierto?, yo te doy mi fuerza, créeme a mí. Y logro vencer, Dios trae paz a mi corazón. ¿Por qué las personas buscan todas estas alternativas esotéricas, todas estas alternativas, ¿no es cierto?, donde no le piden cuentas a nadie, y nadie puede dar cuenta y no hay nadie a quien darle cuenta y que hace lo que quiera, ¿no es cierto?, haz lo que tu corazón sienta y sigue la línea de tus sentimientos, ¿no es cierto? Créeme, Satanás, pero tiene un festín en el corazón de esa gente. Todo lo justifica. Todo lo justifica. Y por eso es que es tan popular, porque no quieren que Dios les ponga un límite. No quieren la protección de Dios, quieren la diversión pasajera del diablo. Y eso, porque la gente que ha conocido la verdad, ¿no es cierto?, toda la vida se tiene que meter más profundamente en esa porquería, para poder acallar la verdad que un día escuchó. La verdad que un día escuchó. Pero el hijo, la hija de Dios comienza a tener paz, comienza a tener gozo, comienza a tener contentamiento, comienza verdaderamente a disfrutar la vida, comienza a ser agradecido, comienza verdaderamente a entender que es peregrino y extranjero y que Dios le ha dado algo que hacer momentáneamente, pero que hay una patria celestial que nos está esperando. El resultado final de nuestra obediencia no es que nos vaya bien en lo que emprendamos como negocio, como familia, como nada, porque eso va a estar sujeto siempre a los vaivenes de la vida y a la voluntad de Dios. A veces Dios va a querer tratar contigo, conmigo, y te va a permitir que te enfermes, va a permitir que algo no resulte, va a permitir muchas cosas porque Él está tratando nuestro carácter. Él está tratando nuestro carácter. Él está transformando y viendo si realmente seguimos creyendo y amándole a pesar de lo que estoy viviendo. A pesar de lo que estoy viviendo. Por eso toda esa, entre comillas, teología, ¿no es cierto?, que trata de buscar siempre que Dios nos tenga sano, nos tenga próspero, nos tenga esto, ¿sabes qué? Eso es demoníaco. Porque no siempre Dios quiere eso para nosotros. Dios no siempre quiere eso para nosotros. Dios quiere lo mejor para nosotros, pero tengo que aprender qué es lo mejor para Él. Lo mejor para Él es que yo le obedezca. Cada vez que yo le obedezco, cada vez que tú le obedeces, que resistimos espiritualmente el pecado, se produce un efecto en nuestra vida espiritual potentísimo. Podemos tener cada vez, nunca las tentaciones van a terminar, pero en la medida que vamos obedeciendo a Dios, el músculo de la fe se fortalece a tal manera que Satanás de verdad va a tener que hacer un esfuerzo para inquietar mi fe. Y aún así, si es que Dios se lo permite. Por lo tanto, tengo tranquilidad, tengo paz, tengo tranquilidad. Debo vivir responsablemente, pero tengo paz y tranquilidad. Mi vida, tu vida, está en sus manos. Si es que le estoy obedeciendo. Si no le estoy obedeciendo, yo mismo me bajo de la mano de Dios. Y si me bajo de la mano de Dios, entonces estoy a la ruleta de la vida.
Dice el Señor entonces que no se complace en una vida de sacrificios, de esfuerzos, de esto, de allá, sino que una vida de obediencia. Y si en la obediencia hay que sacrificar, si en la obediencia hay que buscar, ¿no es cierto?, una situación en un momento determinado desfavorable a nuestros ojos carnales, bueno, será así. Pero Él está conmigo. Él está conmigo. Dice también Deuteronomio 5:29. ¿Por qué estudiamos los 10 mandamientos? Porque siguen vigentes y están amplificados por Jesucristo, que los resumió en 2, pero los amplificó y los llevó a la raíz del corazón de nosotros los seres humanos. No solamente a unas tablas de piedra, sino que Él dijo, voy a escribir mi ley ahora en sus corazones. Eso es lo que hace Dios cuando nosotros estamos estudiando la palabra de Dios. La escribe en nuestros corazones para que gobierne nuestra vida. Deuteronomio capítulo 5, versículos 29. Fíjense la expresión de Dios por nosotros. ¿Quién diera, con signos de exclamación, que tuviesen tal corazón? Dice el mismísimo Dios, creador del universo, el Todopoderoso, de nosotros. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen? Recuerden cuando tratamos el temor de Dios. Y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuera bien para siempre. Eso es lo que quiere Dios. Por eso es que Él insiste, obedéceme, obedéceme, obedéceme. Pero es que, Señor, está tan bonita, yo sé que mira, yo la voy a invitar a los estudios de los jóvenes, o yo la voy a llevar para acá, o yo la voy a llevar para allá, y voy a hacer el negocio con esta persona, ¿no es cierto?, que no somos cristianos, pero yo sé que a través de esto voy a mostrar la luz, y voy a esto y allá, y nos empezamos a engrupir. Y después pagamos las consecuencias. Pagamos las consecuencias. Señor, voy a decir esta mentira, pero es la última, te lo prometo, porque para que me puedan dar esto, y yo... El último es que yo, mi amante, ahora sí que termino todo, me despido de ella, ya. El pecado no es para dejarlo, el pecado no es como los psicotrópicos que hay que dejarlo de a poquito. El pecado hay que dejarlo al tiro. ¿Han visto esos hermanos que están enchochados, ¿no es cierto? Y que le dicen ya una cuarta parte, una media parte, una octava parte, un gramito. Eso es para los psicofármacos. Pero el pecado, cuando el cristiano reconoce el pecado, tiene que al tiro cortarlo. Al tiro, inmediatamente. No empieza a pecar menos. Mira, ayer dije 10 mentiras, hoy día voy en 8. Ya voy a llegar a el momento en que llegue a 0. No, es inmediatamente, y ahí comienza la lucha. Ahí comienza la lucha. Es cierto, es probable que al día siguiente se le salga una mentira, pero va a sentir el dolor del pecado y va a volver a empezar. Pero tiene que empezar, ¿no es cierto?, foja cero, no transando las cosas. Y cuando nosotros obedecemos a Dios, entonces Él dice que quiere que nos vaya bien. Él no necesita de nosotros. Él lo único que quiere es que nos vaya bien y lo prolonga a nuestros hijos. O sea, es algo que yo puedo y debo traspasar a la siguiente generación. A nosotros, nuestros padres, en su buena voluntad y en su ignorancia, trataron de traspasarnos lo mejor. ¿No es cierto? Nos hicieron hacer la mejor en la primera comunión, esto, allá. Pero hoy día sabemos la verdad y sabemos que nada de eso viene de Dios. Sin embargo, hoy día nosotros no solamente vamos a tener la intención, sino que tenemos que tener la formación como deber a nuestros hijos. Yo no entiendo cuando los cristianos me dicen, mira, yo en realidad no lo traigo mucho a la iglesia porque que él decía en un momento determinado. ¿Cómo es eso? Si tu crío come de tu sueldo y todo, tráelo acá. Algo va a aprender. Si es un hijo de Dios, aunque refunfuñee en algún momento, le va a hacer el clic. Pero que no, mira, es que en realidad ya no viene. Aunque mi hijo sea mayor de edad, toda la cosa, tiene que estar acá. Tiene que estar acá. Mientras coma de lo que Dios me provee, mientras duerma bajo el techo que Dios me ha dado, mientras se vista con los recursos que Dios me ha dado, mientras estudie con los recursos que Dios me ha dado, tiene que estar acá.
tiene que estar acá. Ya cuando tengan su propia vida, bueno, cada uno va a responder de eso. Pero mientras esté ahí, tiene que venir acá. Pero eso se empieza de chiquitito. Los que tienen niños chicos, no olviden. Hoy día, bueno, la generación de mi hijo, de otros, ¿no es cierto?, no tenían ni escuela dominical, ¿no? Tenían que mamarse el servicio entero siendo guagua y todo, y más encima uno los chacheteaba porque andaban por allá y por acá. Pero hoy día, sala cuna, Pampanitos 1, 2, 3, atalaya, esto, intermedio, jóvenes universitarios, hay todo, po. Hay de todo. Pero se lo tienes que exigir tú. Se lo tienes que exigir tú. Entonces, obedecer. ¿Por qué? Porque yo quiero que obedezca, porque quiero que le vaya bien. Porque si mi hijo aprende a obedecerle a Dios, a él también le va a ir bien. Dios va a estar con él. Dios le dijo a Josué, en el Josué capítulo 1, versículo 8, ahí al ladito de Deuteronomio para que no se vayan a Crónicas. Josué 1, 8, capítulo 1, versículo 8. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Es decir, en todo nuestro día meditamos en la palabra de Dios. No así, la meditación en la palabra de Dios es estar pensando siempre las situaciones que voy a tener. Viene esta situación aquí, tengo que tomar esta decisión. ¿Qué dice Dios? En realidad no sé, porque no he llegado a lo mejor a ese punto. Voy a pedir información, voy a buscar en la concordancia antes de tomar una decisión. Estoy meditando, esto le agrada a Dios, no le agrada a Dios, soy un hijo de Dios. Día y noche. En algún momento del día tú tienes que alimentar eso. Tienes que alimentar el disco duro, ¿no es cierto?, con la palabra de Dios. Y te aseguro que el Espíritu Santo va a traer el versículo, va a traer el pasaje, va a hablarte. Y es ahí cuando Dios te habla. Yo quiero que Dios me hable. Dios ha hablado por medio de su palabra, es un parlanchín que está en tu oreja todo el día, todo el día, todo el día. Pero si se escuchan puros grillos, es responsabilidad tuya de que no estás cargando el disco duro. Que no estás cargando el disco duro, porque Dios habla. No vamos a decir que es como audible y todo eso. No. Habla, la mente. Amarás al Señor con tu mente. Inmediatamente, no, esto no es de Dios. Y estoy absolutamente seguro. Quizás no sé Isaías 3:44, pero está en la Biblia, está. Y llego a la casa y lo busco. Y cuando lo busco y lo encuentro, lo remacho, ¿sabes qué pasa? No se me borra más. No se me borra más. Dice entonces, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Porque entonces, y solo entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Eso significa, hermanos, que no todo lo que quiero va a salir. Todo te saldrá bien. A lo mejor esa cosa que tanto querías, ese viaje que tanto querías hacer, que ahorraste, que guardaste, no salió. Y te frustra. Y refunfuñea. ¿Y cómo? Y Dios no está conmigo. ¿Por qué yo esto tanto? Dios sabe que las ganas que tengo de irme para allá, de hacer esto, de esto, y no sale. ¿Quién sabe de qué te está cuidando Dios? Nadie ve el futuro, solamente Él. Si soy su hijo, Él, todo me saldrá bien, no tengo que saber todo. Él va a cortar cosas, Él va a abrir puertas, Él va a cerrar puertas, todo saldrá bien. Obedécele. No todo te va a provocar un jolgorio, pero todo te saldrá bien. Estando en la ley de Dios, como hacía el rey David, Señor, consultaba el efod, decía, Señor, ¿subiremos contra los amalecitas? Sí, no. Las veces que no lo hicieron, incluido el mismo Josué, le embarraron. Dice la Biblia claramente, cuando vio Josué venir a los gabaonitas, ya vamos a llegar ahí el día miércoles, a los gabaonitas que venían, ¿no es cierto?, disfrazados de otras personas,
Dice que Josué se dejó llevar por lo que había visto y le dijo, ya, ok, hagamos alianza. Y dice la Biblia expresamente, no consultó a Jehová y le embarró. Así es como se repite en nuestra vida, no consultó a Jehová. Pero Señor, pero si esto tiene que ser tuyo, porque por donde le miro me gusta. Por donde lo miro me entusiasma, esto tiene que ser tuyo. ¿Sabes que llega un momento que Dios saca la mano y ya, cáete? Y es tan misericordioso que si soy verdaderamente su hijo, después, el Señor me pesca, no, mi hermano. Pero tenemos que aprender las lecciones. Aprender las lecciones. Dios quiere, ¿no es cierto?, siempre, en Éxodo 19:5, dice que nos vaya bien, dice Deuteronomio. Éxodo 19:5. Éxodo 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros, dice, seréis mi especial tesoro. Esto no es solamente para Israel. El Señor dice en su palabra en el Nuevo Testamento que nosotros hoy día somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Usa términos incluso mucho más potentes que los que están acá. Dice, ahora pues si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, siempre es práctico. No solamente si sé, sino que si hago. Ahí está la fortaleza para hacerlo. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Cómo no voy a estar confiado en lo que Dios permita o no permita en mi vida? Si le estoy buscando y Él dice de mí, quiero tu bien para ti, para tu familia, para tus hijos. Eres mi especial tesoro, eres nación santa. Eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, lo mismo que le dijo, ¿no es cierto?, en la profecía a Jesús, mi hijo eres, yo te he engendrado hoy. El Señor es el primogénito de la creación. ¿Cuál creación? La nueva creación, esa que está viviendo en nosotros hoy día y que está en un envase viejo, pero que va un día a llegar a lo que va a ser el receptáculo, porque esa es la palabra para cuerpo, ¿no es cierto?, la morada eterna nuestra. No es una pieza, es un cuerpo nuevo. Es un cuerpo nuevo, dice, semejante al cuerpo de la gloria de Cristo. Entonces, todas esas promesas, Dios dice, en este proceso, obedéceme, obedéceme. La vida es más que la comida y la bebida. La vida es más que lo que, no consiste en los bienes que tengo. No hay problema en tener bienes, el problema es amar el dinero. Y hay gente que es inmensamente generosa y hay otros que tienen menos y son tremendamente avaros. Eso es pecado, y no solamente es pecado, sino que amarga la vida. Amarga la vida de las personas. La generosidad, todas esas cosas que va el Señor sacando a la luz, nos va haciendo, ¿sabes qué? Felices. Felices. Personas realmente felices. Personas que no tienen ninguna atadura, lo que no significa que son irresponsables. Todo lo contrario, son responsables, son confiables, pero no tienen ninguna atadura. Porque saben que estamos en tránsito y que Dios ha prometido que nunca, nunca, siendo su hijo, voy a mendigar pan. Y nunca me va a faltar, ¿no es cierto?, con qué cubrirme. Él siempre va a proveer lo que yo necesito. Y cuando me provea más de lo que necesito, que practique la generosidad. Que pueda bendecir a otro. Que pueda bendecir a otro. Pero eso viene de la obediencia. Viene de la obediencia. Proverbios 12:15. Entonces, cuando obedecemos, recogemos esa promesa que somos especial tesoro para Él. Proverbios 12:15. Proverbios 12:15. El camino del necio es derecho en su opinión,
Yo creo, no creo, yo creo, yo pienso, yo opino. No creo que sea tan malo. ¿Cómo Dios va a ser así? No, si Dios... Sin embargo, dice el Señor, más el que obedece al consejo es sabio. ¿Quieres ser una persona sabia? Obedécele a Dios. La inteligencia en la Biblia no tiene que ver con la cantidad de neuronas activas que tengas. Tiene que ver con la obediencia a Dios y el conocimiento de su palabra. La Biblia tiene una promesa increíble. Dice que cuando tú estás en ella te vas a ser inmensamente sabio, culto. Vas a hablar de todas las cosas con propiedad. Va a provocar en ti un espíritu realmente como el de Daniel. Dice que tenía un espíritu superior. Ese espíritu es el Espíritu Santo, el mismo que tienes tú. El tema es que Daniel lo permitía que el Espíritu Santo se desarrollara. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Pero no para hacer cosas que rayen muchas veces en el exhibicionismo carnal, sino que verdaderamente la promesa de ser hombres y mujeres sabias. Y los sabios siempre van a ser buscados. La gente te va a pedir, ¿no es cierto?, un consejo, una opinión, aunque se haya reído toda la semana de ti. Cuando tenga un problema, va a ir a ti, no va a ir con el que se va de juerga. Porque sabe, porque la gente no es tonta, sabe que no le aporta nada. Va a ir donde aquel a lo mejor o aquella de la cual se burló. Y ahí Dios te da oportunidades. No para vivir como mártir, sino para verdaderamente amar y usar aquello que Dios nos ha dado. Dice que somos especial tesoro y que los pueblos se van a ver bendecidos de nosotros. El propósito de Dios al tomar a Israel era que Israel le mostrase al mundo que hay un solo Dios y que el Dios de Israel es el Dios verdadero. Israel falló en eso. La iglesia a veces también falla en eso. El propósito nuestro es mostrarle a este mundo no solamente que hay un solo Dios, sino que es verdadero, que es real, que trae paz a nuestra vida. Una paz, como dice, que sobrepasa todo entendimiento, que trae un gozo que sobrepasa todo entendimiento, que somos capaces de obedecer, no porque nos pongan una pistola al pecho, sino porque amamos al Dios de todo corazón, y por eso nos dolemos cuando desobedecemos en nuestra naturaleza pecaminosa. No es la paz del valle, ¿no es cierto? Cuando empiezan a poner la mente en blanco o a no pensar en nada, Satanás se mete ahí. Satanás se mete ahí. Desgraciadamente, esta zona tan hermosa del valle está completamente, la atmósfera en todo el valle del que es pesadísima, está llena de demonios. Llena de demonios. Si usted va al valle a descansar, ore. Ore para que el Señor realmente le haga y le dé ese descanso y disfrute la naturaleza de Dios. Pero toda la porquería que está para arriba es mano de Satanás y que tiene engañado a millones. Viene gente de todas partes del mundo a buscar las buenas vibras acá. Y Satanás de arriba hace zzz, y los saca a todos contentos. A todos contentos. Y lo digo abiertamente y me responsabilizo de cada una de mis palabras. Eso viene de Satanás. Toda esa filosofía viene de Satanás. Ahora, si nosotros vamos y hacemos y descansamos y disfrutamos de la naturaleza de Dios, vuelvo a insistir, hay que orar. Hay que orar, hay que pedir realmente a Dios protección. Porque está pesada la cosa ya. Está muy pesada. Entonces, también dice el Señor en Hechos capítulo 5, versículo 30. Somos especial tesoro. Quiere lo mejor para nosotros y para la siguiente generación de nuestros hijos. Nos hace sabios obedecerle a Dios. Nos cuida y nos protege. Hechos capítulo 5, versículo 30. Hechos capítulo 5, versículo 30. Desde el versículo 30 hasta el versículo 32. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado
con su diestra por príncipe salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros, dicen los apóstoles, somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Señal de que eres verdaderamente un hijo de Dios cuando empiezas a obedecer a Dios. Si tú vives en desobediencia a Dios, te pido en el nombre del Señor, examínate bien si te has convertido en un hijo de Dios. No que no cometamos pecados ni seamos desobedientes, sino que ¿qué produce la desobediencia en ti? Estás tan acostumbrado a desobedecer que ya ni siquiera te es problema hacerlo. Ten cuidado, porque si te mueres hoy día, más rato, en la noche, te puedes ir al infierno. Y ahí sí que no hay salida. Ahí se van a acabar todas las cosas. Ahí se acabó todo. Se acabó el camino. ¿Por qué? Porque los que son verdaderamente de Dios, el Espíritu Santo nos da la capacidad, el deseo de obedecer, de luchar contra mi desobediencia natural, contra mi naturaleza caída. Alguien que verdaderamente es un hijo de Dios no puede pecar deliberadamente y más encima, como dice la palabra, deleitarse en ese pecado y después decir, total, Dios me perdona. Y muchas veces la gente dice, bueno, ¿será cristiano o no será cristiano? No es cristiano. Ningún hijo de Dios puede hablar así. Ningún hijo de Dios puede hablar así. Y por eso es que hay muchos de los que son apartados o alejados que nunca han sido. Y nosotros los encontramos, ¿no es cierto? Y en el supermercado, ¡ay, pucha, te anima a que te vayas a la iglesia! ¿Por qué te perdiste todo? Arrepiéntete, porque si hoy día te mueres, te vas a ir al infierno. ¿Cómo va a reaccionar? Quizás le dé una pataleta, quizás eso, pero ¿y si en ese momento baja su mente y se da cuenta? Ganaste, dice la Biblia, un hermano. Si sale despotricando, llega hasta ahí. Llega hasta ahí. No lo sigas persiguiendo, pero oye, por favor, pues ¿qué te dije? ¿Pero por qué? ¿Qué te dije? ¿Qué te ofendí? Por favor, por el amor de Dios te ruego, arrepiéntete, porque si te mueres te vas a ir al infierno. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. ¿Tienes la valentía para hacer eso? Si no la tienes, pídesela a Dios. Pídesela a Dios. Porque no les estamos haciendo ningún favor. Estamos siendo usados por el diablo cuando le decimos a alguien, hoy sí, mira, me estoy yendo ahora ya a ver la suerte. Hoy sí, en realidad, bueno, sí, todas las cosas, bueno, lo importante es que lo hagas sinceramente. Y Dios sabe. Y Dios sabe. No, arrepiéntete. Una hermana, o sea, no una hermana, una mujer que hace años recibió al Señor, hace más de 20 años. La encontramos, mi señor y yo, sí. Y esa persona dijo, sí, en realidad, pucha, lo echo de menos, pero me estoy congregando allá en una iglesia, pero me volví a la iglesia católica, ahora sí con más fuerza y todo. Y yo le dije, ¿sabes qué? Arrepiéntete. Porque el catolicismo romano es el brazo más fuerte que tiene Satanás. Y si alguna vez escuchaste la verdad, por el amor de Dios, arrepiéntete. Vuélvete al Señor. Todavía hay aire en tus pulmones. Nunca más llamó, saludó, nada. No sé qué va a pasar con esa persona. Pero si tú no le das y tú le sigues la línea, ¿no es cierto? Y en el Facebook le colocas así a las estupideces que colocan, me gusta, ¿ya? Y más encima comentas imbecilidades. Te estás comportando como el diablo. Si tienes esa cuestión, úsala como un hijo de Dios. Dios te va a juzgar. Dios te va a juzgar. Cualquier estupidez que dice uno por ahí, me gusta. No piensan, no analizan, nada. Esto me llega por oído, porque yo no tengo Facebook, me han confundido no sé cuántas veces. Pero en realidad deben haber como 500 Carlos Flores. Pero tengo que ser claro con las personas, porque si no, no las amo. Si no, no las amo. Si no le estoy diciendo yo, sigue con eso nomás. Hoy sí es re fácil, si uno
pudiera ganarse el aprecio de todas las personas. Mira, oye, qué lindo. Anoche ya nos estábamos agarrando en un asado súper bueno, súper cordial con una señora que también sube el cerro, ¿no es cierto? Y dice, uy, yo me he parado a rezar en la gruta porque hay... Puta, yo decía, voy a echar a perder esta cuestión, pero tengo que decirle... Tengo que decirle que esa cuestión no es de Dios, que ahí no están las personas que se murieron, que todo esto... Menos mal que ya nos veníamos, pero había sido todo tan agradable, pero Dios no te deja tranquilo, ¡chip!, te coloca la cuestión. Entonces tú puedes decir, ya, listo, chao. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay? Algo pasa. Entonces, de eso se trata. La bendición de Dios viene sobre nosotros si realmente le obedecemos. La obediencia a Dios nos va a traer a veces situaciones difíciles. A veces situaciones muy difíciles. A veces cosas que realmente pareciese que es lo mejor para mi vida. Pero si no está Dios en eso, por el amor a Él y por tu propia salud espiritual, física y quién sabe qué más, déjalo. Cuando tengas la convicción que Dios está ahí, hazlo a concho. Cuando la palabra de Dios te dé, pero luz verde en todas las puertas, hazlo con pasión. Y ahí sí, no importa lo que se ponga por delante, dale. Pero si parece todo precioso, todo, pero ya la oportunidad de mi vida, y no está Dios ahí, no lo haga. Quiero terminar con Jeremías 42:6. Digo esto de la señora de anoche porque también a veces uno se cansa de ser como en la carne, uno se cansa a veces también de ir al choque, de ir al choque. O sea, también a veces uno quiere que pase como una cosa como piolita así, pero Dios no lo deja así. Y tenéis que ir al choque. Jeremías capítulo 42, versículo 6. Jeremías le está hablando a este pueblo rebelde de Israel, le está declarando, ¿no es cierto?, que se vuelvan a Dios, y la respuesta del pueblo, a lo menos en este capítulo, es: y ellos dijeron a Jeremías, Jehová sea entre nosotros, testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviara. Versículo 6, sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová, nuestro Dios, nos vaya bien. Le dijeron a Jeremías, queremos volvernos a Dios. Ya hemos visto las consecuencias de ser rebeldes a Dios. Tú que eres el profeta, hoy día eso lo puede hacer cualquiera de nosotros que somos hijos de Dios. Antes necesitaban un profeta, alguien que hablara a Dios y Dios hablara por él. Hoy día Dios te habla a ti por medio de su palabra, si eres su hijo, si eres su hija. Pero el principio es el mismo. El principio es el mismo. Lo que venga, sea difícil, sea complicado, sea muy difícil, ¿no es cierto? Si el Señor está ahí, nosotros obedeceremos. ¿Nos ponemos de pie para orar? Señor Jesús, me presento delante de ti, pidiéndote perdón por todas mis faltas, reconociendo que sin ti estoy perdido. Por eso te agradezco este momento y esta oportunidad que a lo mejor no busqué, pero que hoy encontré porque tú me amas. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida, límpiame de mis pecados y dame la vida eterna. En el santo nombre de Jesús, amén. Si has hecho esa oración con fe, entonces dice el Señor que te ha recibido en su familia y somos hermanos. Pero tienes que crecer, tienes que prepararte, porque Dios te va a usar. Dios te va a usar, te va a llevar al mismo lugar quizás donde trabajas, estudias o vives, y te va a abrir oportunidades de compartir a otros lo que el Señor está haciendo contigo. En eso consiste el Evangelio.
La propagación del Evangelio es porque alguien te lo dijo, alguien te habló de Jesús, y a su vez a otro, y a ese, y a ese, y a ese. Nos hablaron y seguimos hablando de Jesús hasta aquel día que Él regrese por nosotros. Por eso es tan hermoso cuando invitamos gentes a la iglesia, a los estudios, porque estamos demostrando el verdadero amor que debiésemos sentir por aquellos que están sin Jesús. No hay amor más grande, dice la Biblia, el Señor Jesucristo, que aquel que da la vida por un amigo. Y a veces nosotros debiéramos estar dispuestos a dar la vida en el sentido de quizás llevarnos un enojo de aquel que llamamos amigo, amiga, familiar, pero detrás de eso quizás hay un corazón que se arrepiente. Imagínate lo que significa eso. ¿Cuántos de tus amigos, de tus familiares van a estar un día, Dios no lo quiere así, delante del gran trono blanco, reconociendo a Jesús como el Señor, pero ya no para ir al cielo, sino para ir al lago de fuego? Y recordándose que tuvieron un primo, un amigo, un familiar, un compañero que decía ser cristiano, pero que nunca vivió ni les habló de ese Jesús. Que no sea así, hermano. Aprovechemos cada oportunidad. Si el Señor abre las puertas, no hay nadie que las cierre. Y si Él cierra una puerta, no hay nadie que la abra.